Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en la tarde de hoy, en la que tengo la muy grata compañía de la ingeniera Mildred Sena Vitini y el ingeniero Miguel Peralta. Buenas tardes, Muy buenas damas y tardes, caballeros. muy buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí una vez más con ustedes. Quiero saludar a mis compañeros, Miguel Guerrero, a Mildred, y mandarle pronta recuperación a mi querido amigo y compañero Valentín Sí, que Medrano, no, que no está está presente. gripado y no está presente con nosotros. Lo extrañaremos. Así es. Muy buenas tardes a todos. Un placer para mí, un privilegio estar nueva vez en este espacio, compartiendo con ustedes en cada uno de los medios en que nos escuchan. Mire, yo quiero referirme muy brevemente a un tema que en labios de Valentín Medrano Peña estaría mejor expuesto, ¿no? Porque él es abogado, es penalista y conoces la ley mucho mejor que yo, que la conozco porque yo de derecho sé algunas cosas que aprendí en la universidad para poder ejercer lo que yo realmente siempre me gustó, que es el periodismo, y tener conocimiento de cosas, porque quien ejerce el periodismo tiene que tener algún conocimiento mínimo, por lo menos, del derecho y de cómo se funciona la justicia. Yo estuve leyendo la crónica en el día de hoy de varios periódicos digitales de una comparecencia que tuvo en el tribunal el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Según lo dicho o escrito en esas versiones periodísticas del caso, aparentemente es la última audiencia en la que él tiene oportunidad de hablar, o tenía oportunidad de hablar. Y él se quejaba muy emotivamente de todas las penurias que ha pasado en la cárcel. Yo no voy a defender ahora a Yanalay Rodríguez, ni voy a abogar por él, porque él tiene una buena defensa y cada quien tiene que ser responsable de lo que hace o de lo que hizo. Pero yo creo que la forma que él denunció, a menos que no haya inventado algo, no es digno de una administración que se precia de ser un gobierno democrático, porque es indigno, no para él, sino para quienes hicieron lo que él ha estado padeciendo. Dijo que ha pasado más de 3 años en la cárcel y todavía no ha sido juzgado, ni condenado culpable, no ha sido condenado por nada de lo que se le acusa. Y él dijo que de los 3 años primero que pasó en la cárcel, 600 lo pasó encerrado en una solitaria. En una solitaria. Señores, yo cuando leí eso, yo tuve que cubrir como periodista en los años 70, cuando era corresponsal de la agencia United Press International y trabajaba para la revista internacional Visión Internacional. Tuve que cubrir todos esos incidentes y todas esas denuncias de violación de los derechos humanos en la República Dominicana. Y a mí se me había olvidado, yo había sacado por todos los años que no había oído hablar del caso de la existencia de Solitaria. Y yo tuve en alguna oportunidad de entrevistar a un expreso, un izquierdista de eso. Yo soy un hombre de derecha, soy un hombre de ideas conservadoras, pero yo sobre todo era periodista y sigo siendo periodista. Y él me narró en una oportunidad y yo hice una historia para Visión Internacional que le dieron título de portada, donde él hablaba de las vicisitudes que pasaba en una celda bajo tierra en la que apenas en una semana le llegaban 15 o 20 minutos de luz solar, reflejitos de luz solar. Y que cuando lo sacaban al patio y le daba el sol, los dolores en los ojos eran una tortura mucho mayor que las golpizas que recibía frecuentemente en los interrogatorios. Yo pensé que esas cosas eran cosas del pasado en la República Dominicana. Y cuando veo todavía que a una dignidad nacional, a un ex procurador general de la República, que todavía no ha sido condenado por lo que se le acusa por un juez, ¿no? Haya sido mantenido 600 días en 3 años de prisión preventiva en una solitaria.
es una cosa que desdice mucho de las protestas democráticas del gobierno del presidente Luis Abinader. Y el presidente Luis Abinader no puede ignorar esa situación. No la puede ignorar, porque él no es ningún tonto. Y si la ignora, es peor entonces de lo que está pasando. Porque él está obligado a saber lo que se hace ahí. Porque él habla y le habla al país de un supuesto Ministerio Público Independiente, cuyo propósito es crear las bases firmes de lo que podría ser en el futuro un ministerio público realmente independiente de una directriz oficial, que actúe conforme al derecho y la ley y no por orden o instrucciones de un presidente o de un funcionario público. Porque lo que está pasando y lo que hace el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, no puede ser ajeno al presidente y al gobierno dominicano, porque él fue el que lo nombró y es su ministerio público, por más independiente que el gobierno pretenda que sea. De manera pues que cuando leí eso, yo creo que si yo fuera funcionario de esta administración, Dios no lo permita nunca, yo me sentiría muy avergonzado de lo que escuché, de lo que leí, porque la versión, el audio de la crónica periodística es muy breve, no así como el texto, que es mucho más explícito. Y hablaba de la vergüenza que pasó, lo que sufrió su papá, que le dio un infarto cuando lo vio, que lo paseaban por la Procuraduría General de la República, lo filmaron, y él lo vio con casco protector, con esposa y chaleco contra balas, y se trataba de un delincuente y de un criminal mucho más peligroso que el Chapo y que, ¿cómo se llamaba? El colombiano y de Pablo Escobar. Bueno, pero en la misma crónica, en los periódicos o en otras crónicas, hay una versión del Ministerio Público que te dice que dos personas involucradas probablemente en el mismo expediente en que está involucrado el Procurador General de la República, se encuentran libres de toda acusación porque devolvieron casi 2.000 millones de pesos. El que devuelve 2.000 millones de pesos para librarse de una acusación se queda con otros 2.000. Entonces, yo creo que el gobierno piensa que nosotros los dominicanos somos demasiado tontos, o él cree que el cargo que ejerce y las funciones que tiene hoy en día serán para toda la vida. Su carrera presidencial termina el 16 de agosto del 2028. Es verdad que le quedan 4 años y un par de meses más, pero algún día termina. Algún día termina, y si esto se sienta como un precedente en el tratamiento del tema de la corrupción, probablemente él se pueda ver, Dios no lo permita nunca, y yo creo que con él no pasará, espero que no pase, pero él podrá ver a mucha gente de su absoluta confianza y probablemente de afecto, atravesando quizás, si se sienta como un precedente esto de la justicia, pasando por la misma situación que está pasando el ex procurador general de la República, Yanalay Rodríguez. De manera pues que yo pienso que un gobierno democrático, realmente democrático, que se precie de su apego a las normas democráticas y al respeto a la ley y a la Constitución, no permite esas cosas. No permite esas cosas porque no hay necesidad de humillar a la gente y ponerlo a la luz, hacerlo pasar vergüenza ante sus hijos, ¿no? Yo tengo una experiencia muy interesante con esta administración porque en la campaña electoral, en el fragor, y escúchame que amigo, doña Mildred y Miguel, no se preocupe. que me extiendo un poquito, pero estoy terminando. Yo recuerdo perfectamente que la campaña electoral, sobre mí se dijo en las redes algunas cosas que realmente todavía me sorprenden. Cosas como que yo era una rata, un zafacón, que mis hijos y mis nietas debían sentirse avergonzados de mi existencia y de que Dios le diera como abuelo, como padre, una persona tan indigna como yo. Y todo eso era porque yo había dicho que no me gustaba la candidatura de Luis Abinader. ¿Entiendes? Entonces, cuando un país y la intolerancia llega a esos niveles, entonces
no podemos hablar de democracia. Yo no creo que este gobierno tenga una pizca de sentimientos democráticos, porque las cosas que se dicen, que se permiten y que se hacen en esta administración, no la hace, ni se pueden concebir en un gobierno democrático. Don Miguel, pero por ejemplo, los demás imputados han vivido la misma experiencia. Ninguno, O es un eso caso como muy particular con Jean Alain, o sea, como de querer humillarlo a él personalmente. claro, eso da todos los visos de que es así. Porque hay otra gente que no está pasando con eso. Ahora querían volverlo a quitar, pero han pedido plazos que están incluso, según los abogados, por encima de la ley, porque en 3 años y pico que tiene ese expediente, no han podido todavía presentar una acusación que tenga los suficientes méritos como para enviarlo formalmente y definitivamente a la cárcel. Pero a mí no me luce, bueno, sería muy contraproducente que el presidente de la República esté consciente de eso y no esté haciendo nada al respecto. Yo siempre le doy, ¿verdad?, el beneficio de la duda, porque si fuese así, entonces nuestro presidente no es una persona buena. Bueno, mira, déjame decirte algo. Ustedes se recuerdan del caso del general Rubiú, ¿qué se llama? Que era, creo que de Politor, de Sectur, ¿no? Donde creo que tiene que ver con el turismo, la policía de turismo. Después sí, bueno. A él lo citaron y él fue a la fiscalía. Fue varias veces a la fiscalía voluntariamente, él se presentaba y lo despachaban. Un día él se presentó, nuevamente lo llamaron, lo interrogaron, eso fue lo que parece, y él se fue a su casa y en la noche fueron a buscarlo preso a su casa, con el aparataje propio de estos casos. Por encima de las 6 de la tarde. Yo creo que la ley impide que, a menos que no sea un asunto de mucho extremo y de mucho peligro, que penetre en una casa. Vivía y la familia vive en un apartamento, ¿no? Yo no sé en qué barrio. Es decir, usted se imagina a las 10 de la noche en un edificio de 12 o 13 pisos donde viven 30 o 20 familias, aparecerse en una patrulla de policía con fiscales, subiendo las escaleras, los ascensores, el sonido de esas botas en los pasillos. Es una cosa parecida y eso comenzó con un médico, yo no recuerdo el nombre del médico, que fue ministro del último gobierno de Danilo Medina, que lo fueron a buscar a su casa a las 11 de la noche y él estaba incluso durmiendo y lo sacaron de la cama prácticamente en ropas menores, usted se recuerda. Y él pidió que le permitieran vestirse y no se lo permitieron y lo llevaron. Y entonces ahí surgió la famosa frase de duerman con ropa. Duerman con ropa. Cuando tú oyes una cosa como esa, que duerman con ropa, bueno, quizás estas no sean los últimos que duerman con ropa, ¿entiendes? Porque todo en la vida es un reciclaje permanente. Sale el sol, se oculta el sol, alumbra la luna a través de los rayos que se reflejan a través del sol, que se reflejan a través de ella, porque la luna no es una estrella, es un satélite de un planeta como la Tierra y gira alrededor de nuestro planeta. Y todo el mundo sabe que hay cosas que cambian. En Rusia, que es el país más grande del mundo, territorialmente hablando, hay 11 horas horarias, es decir, que en un sitio son las 3 de la mañana y en otro son las 12 de la noche. ¿Entiendes? Entonces el mundo cambia, el mundo, tú te amaneces, te desayunas en la mañana, viene el mediodía, viene la tarde, viene la noche, te acuestas, amanece todos los días y es una cosa que se repite constante y permanentemente. Y así son las cosas que ocurren por decisión de los hombres y de las personas. Es decir, todas estas cosas se pueden repetir mañana si se sientan como un precedente, que es lo que yo me estoy temiendo, porque ni tú, Miguel, ni usted, porque no se respeta condición de mujer ni de profesional, corremos la misma suerte por cualquier acusación y de arbitrariedad ¿cómo se llama?, del mando, porque el gobierno, por naturaleza, tiene vocación autoritaria. Y es lo único que el gobierno, hablando en términos general, es lo único que el gobierno ejerce a plenitud, la autoridad que posee. Una autoridad que muchas veces es más que autoridad,
y cuando pasa de un límite se convierte en arbitrariedad y toda posibilidad de convivencia civilizada y democrática desaparece como por arte de magia. Yo creo, don Miguel, que algo importante que recalcar con eso es el mensaje que se está enviando. Uh-huh. Muchas personas honestas que están en el quehacer en nuestro país han decidido no ser funcionario público precisamente porque se ha generado un temor a la sociedad por este tipo de aconteceres. Yo estoy totalmente de acuerdo de que la ley debe cumplirse y obviamente el que hace algún acto de corrupción debe ir a la justicia. Ahora, hay que permanecer la integridad de la persona. Son seres humanos que tienen familia, que tienen hijos, que tienen hermanos, y tú mañana lo laceras. Vamos a suponer el caso hipotético de que resulte inocente. ¿Cómo el Estado le devuelve a Jan Alain La dignidad. la dignidad? ¿Cómo? Entonces tenemos que ser menos fríos. Es verdad que hay sed de justicia porque indiscutiblemente la impunidad nos ha demoralizado como sociedad. Estoy completamente de acuerdo. Ahora no podemos perder la objetividad dentro de los sistemas democráticos que tanto nos ha costado. Ese no es el mensaje que a mi consideración debemos estar enviando permanentemente. Sí debemos vender la integridad, sí debemos vender la honestidad, pero sobre todo protegiendo la integridad del ser humano. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en posiciones más radicales. Por ejemplo, podemos ver el caso que vivimos recientemente, 2 atracos bancarios. Esos personajes sí probablemente no necesitan del peso de la ley un poquito más contundente, porque pusieron en riesgo la vida de las personas que estaban ahí. Pudo haber salido una desgracia y ahora también se está creando una nueva ola y una nueva tendencia con relación a eso, que don Miguel, y discúlpame que me salga un poquito ahí del tema, aunque usted lo reintroduzca. Yo no sé si el país sabe que nuestro presidente juega el rol del jefe de la policía los lunes. Así es. Y creo que es una afrenta directa al presidente de la República, que siempre quiere vendernos la idea de que esto está mejor que Suiza, de que aquí las cosas se resolvieron como en El Salvador. Eso es un llamado directamente a usted para que de verdad usted se quite el velo, porque voy a suponer que usted, dentro de sus buenas intenciones, como bien mucha gente lo manifiesta, pero usted lo está viendo con sus ojos y no hay manera alguna de que usted pueda alegar lo contrario. Y todo aparenta que es más peligroso de lo que imaginamos, porque veo que, según las fotografías que veo, son extranjeros, don Miguel. Son extranjeros que probablemente son de las mismas personas que han tenido que salir huyendo de El Salvador por el régimen de consecuencia que ha implementado el presidente Bukele. Y aquí quizá no estamos tomando las medidas del lugar en los aeropuertos, en nuestras fronteras. Entonces, póngale ojo a ese tema. Entiendo, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, aunque entiendo que el peso de la ley tiene que ser igual para todo el mundo, porque eso tiene que estar directamente ligado al hecho que cometa la persona. Pero quiero validar en gran manera el cuidar de la dignidad de las personas. Muchas veces a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, las personas son muy dadas a juzgar, a condenar sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de evidencia. Y eso incide directamente en una dinámica familiar donde los que muchas veces no están involucrados en ese escenario donde se realiza el hecho por el cual están acusando, tienden a salir lastimados. El hecho de dormir con ropa es algo que las personas lo tomaron a chiste, pero realmente están violentando muchas cosas, sobre todo con el caso de esa persona que se presentaba con regularidad. Por lo tanto, había el momento para tomarlo o informarle. Nosotros vamos a ir en tal momento. La persona no tenía intención de irse porque quizás ya lo hubiera podido hacer. Entonces yo creo que nuestro presidente, las autoridades, tienen que empezar a tomar cartas en el asunto.
tienen que comenzar, primero, validar, que creo que si él lo expresó así es correcto, el ex procurador, de que estuvo en una solitaria, bajo qué condiciones, o sea, cuál fue el hecho que él cometió para que lo pusieran en ese estado de aislamiento. O sea, yo no he tenido la oportunidad de conocer muchos, perdón, no he tenido la oportunidad de conocer, gracias a Dios, esos espacios, pero el simple hecho de lo que uno conoce por otros medios, da escalofríos. Y sobre todo porque una persona que merece todo el respeto por haber sido funcionario, bueno o malo, pero tuvo un alto rango dentro de un gobierno, debe ser respetado. Imagínense los que no tienen eso. ¿Qué le están haciendo? Mira, su abogado ha dicho en diferentes oportunidades también, excúseme No hay problema. que yo añada esto, que en su celda a veces tuvo mucho tiempo que no tenía una cama, tenía que dormir en el piso con un colchoncito. Que son cosas, tratamientos para un criminal muy peligroso. ¿Entiendes? Yo te voy a decir una cosa. Vamos a suponer que Jean Alain Rodríguez haya hecho todo lo que se le acusa. Yo no he leído el expediente, son 2000 y pico de páginas. Yo no voy a poner a leer eso cuando yo puedo leer a Platón o puedo leer cualquier otra cosa. Es decir, y eso no me concierne. Yo con los temas fundamentales a mí me bastan, porque tampoco yo quiero hacer de mi vida y un objetivo, hacer de Jean Alain un objetivo de defensa en mi vida, porque eso no me corresponde a mí. Pero incluso la diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno que no lo sea es el tratamiento incluso a los que son presuntos culpables de un delito que aún todavía no ha sido probado. Porque todos los ciudadanos tenemos derecho a una defensa real, auténtica y garantizada. Y por eso la ley pone, para aquellos que no tienen dinero para pagar una defensa en caso de que se vean involucrados en una situación con la justicia, por eso el Estado paga la defensa en un departamento que se llama Defensoría Pública, ¿no? Correcto. Y eso ocurre en todos los países democráticos. Entonces, mientras un juez no condene con aquello que los abogados llaman una sentencia con el carácter de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada, es decir, todo acusado no es culpable hasta que eso no ocurra. Porque todavía una persona que es acusada o es condenada en primera instancia tiene la oportunidad de apelar. Y si pierde todavía en apelación, va a casación. Y es posible que si en la acusación hay una violentación de sus derechos constitucionales, a lo mejor un abogado hábil lleve el caso todavía a una instancia superior, que puede ser o la Suprema, bueno, tiene que ser la última sentencia, pero por encima de la Suprema podría darse el caso, yo no sé si se ha dado, de que el Tribunal Constitucional vele, porque para eso tenemos un Tribunal Constitucional, para garantizar que todos los ciudadanos dominicanos tengan sus derechos constitucionales debidamente protegidos por la ley. Entonces, yo creo que es indigno de un gobierno que se trate así a un prisionero o a una persona acusada que todavía no le ha sido probada su culpabilidad a nivel de una sentencia definitiva. Ahora, debe haber una situación, don Miguel, con eso, y no sé cómo pudiéramos estar más de cerca, porque recuerdo que en una de las declaraciones que Jean Alain hizo con relación a cómo lo arrestaron, él se sorprende, supuestamente, porque Jenny tampoco contrastó eso o dijo lo contrario, no lo expresó públicamente. Él dijo que que Jenny Benerince sabía que él se iba a salir de viaje. Y como quiera, él no sabía que lo estaban buscando preso. Él le había notificado a Jenny que verdaderamente iba a salir del país. Y esperaron ese momento para apresarlo. Para apresarlo, sí. Para ponerlo también en vergüenza. O sea, siempre ha habido como esa intención personal con Pero él. ¿dónde se va a ocultar? ¿En qué país del mundo hoy en día se va a ocultar un ex procurador general de la República que huya
de la justicia. Si una dominicana totalmente desconocida fue apresada en España porque la pidieron por haberle dado una puñalada a un chino, a un ciudadano chino, propietario del lugar donde ella trabajaba aquí en la República Dominicana, ¿dónde se podría esconder un hombre, un expresidente o un exprocurador general de la República si la justicia de su país lo persigue? Díganme dónde. Bueno, sí. No, pero yo quería decir eso. Además, los abogados hablan mucho del arraigo, Todos los prisioneros, él tiene suficiente arraigo, tiene una esposa, tiene hijos, tiene padre, tiene casa, tiene una oficina, tiene empleado. ¿Dónde se va a esconder? Es decir, ¿qué arraigo? Y esconderse es una admisión de culpabilidad que va a facilitar su condena, ¿entiendes? Entonces yo lo que digo es que contra él, independientemente de que sean verídicas las acusaciones que se le hacen, eso no me concierne a mí. Yo estoy llamando la atención sobre algo que yo como ciudadano y como periodista veo que está mal, porque le puede pasar a usted, le puede pasar a Miguel, me puede pasar a mí, por alguna acusación sin fundamento o pura y simplemente por un tipo de vendetta personal. ¿Entiendes? Y ahí hay mucho de vendetta personal, evidentemente, que hay de mucho de vendetta personal en su caso. Entonces, si él es culpable, dejemos que sea la justicia el que lo dicte, pero él no tiene por qué estar preso en una cárcel, porque él no tiene dónde ir. Dejen ese hombre en su casa. Mire, yo no quiero mencionar otro caso, porque yo no quiero que el nombre de esa persona no me se autorizó para que yo lo dijera, pero uno de las personas que ha sido acusada, que incluso era un funcionario que adquirió mucho más notoriedad que el Procurador General de la República. Mientras estuvo preso en su casa, después de haber estado preso, yo no sé en qué sitio, que lo llevaron a su casa, con grillete y todo, su mamá enfermó y estaba grave. Y él pidió que le permitieran visitar a su mamá, porque no sabía si iba a morir su mamá. No se ha muerto, afortunadamente, de lo que yo me alegro. Tardaron varias semanas en responderle. Oiga eso. Finalmente le permitieron ir a verla. Fueron a buscarlo a su casa, la llevaron, le pusieron condiciones, tantos minutos, tantas cosas. Después él permitió, le dio las gracias por eso y permitió que le permitieran una vez a la semana, una vez al mes. Digo yo, pero ese hombre no ha sido todavía condenado, es lo que tiene una acusación. Y contra usted y contra mí puede cualquiera venir mañana y hacer una acusación. Y posiblemente si es una persona que tiene arraigo en el gobierno, a lo mejor me vienen a buscar a mí aquí para hacer un aparataje mayor y me ponen casco protector, me ponen un chaleco contra bala como si yo fuera un Pablo Escobar cualquiera. ¿Entiendes? Entonces... Eso me recuerda que en este proceso electoral había alrededor de 4,000 y pico de personas que ejercieron el voto, presidiarios, porque todavía no habían sido juzgados, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y me lleva a pensar cómo esas personas que no tienen la capacidad de hacer conocer su caso, deben estar pasando por las mismas situaciones. Claro, claro. Realmente nuestro sistema de justicia debe revisarse. Entiendo que los espacios donde están llevando a esa persona a la victoria, Najayo, deben tener no solamente el objetivo de castigarlos, sino de restaurar a esas personas, porque hay muchos de ellos que sí son culpables, pero debe ese espacio permitirles reflexionar sobre su situación para que no salgan más delincuentes y para que ellos mismos sean capaces de decirle a otro, no quieras caer aquí porque yo aprendí, pero realmente no es lo mejor. Entiendo que nuestro país debe tomar cartas en el asunto a raíz de todos estos casos que estamos viendo, personas con relevancia social
pero debemos pensar en que la dignidad humana, el valor de las personas es igual independiente de su condición social, de sus recursos económicos, de su capacidad académica, laboral, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y tenemos que velar por ese derecho que todos tenemos. Pero además, usted no puede alegar que defiende la ley violándola. Exacto. Así que vamos a hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros en Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Rumba